amante de la historia y la religión? Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres. Conexión directa. Como recuerdan, hemos venido en los programas que hemos tenido hablando sobre Cutervo, pero desde este archivo que nos ha traído el padre Severiano de Cáceres Anaya. Nos hemos quedado ya en la obra material y espiritual de los primeros agustinos recoletos. Por ejemplo, ¿por qué no recordar a José Carciller, 1940-1944, de la organización Agustino Recoleto? Pues esos ejemplares de la novena, el culto de la Virgen, y luego ya la tradición cutervina, pues, de lo que fuera, ¿no? Y nos corresponde ya entrar a los trabajos del primer párroco Agustino Recoleto de Cutervo, obras en el templo de Cutervo 1941-1946, y seguiremos en ese ritmo Cutervo por fechas, por ejemplo, desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Pero todo ello nos contará el padre Severiano. ¿Cómo está, padre? Bienvenido al programa. Aquí estamos ya, vamos muy avanzando ya para terminar estos programas de Cutervo, como dices muy bien. Estamos en las obras de los Agustinos Recoletos, ya hablábamos el otro día, vamos a seguir hablando y haciendo unas conclusiones de todo esto que nos cuenta el padre José Carceller Galindo. Carceller. Que fue el primer Carceller Galindo, sí. Y, padre, esta investigación, vamos a decirle, este libro que ojalá pues ya nuestros hermanos cutervinos vayan tomando nota, porque está, vamos a decir, muy, muy, muy bien, luces históricas de Cutervo desde los archivos parroquiales. Interesante. ¿Y cómo vamos llevando todo esto desde cuántos años que sean, a pesar de los siglos, pero esta investigación nos pone nuevamente en vigencia hablar de Cutervo, hablar del aporte, la construcción de la iglesia, de la Merced, en fin. Bien, padre, entramos y seguimos en este recorrido. Bien, el padre, primer párroco Agustino Recoleto, como te decía Jaime, José Carceller Galindo, dice al final ya de esa novena, dice: no queremos cerrar estas sencillas noticias, porque hace una recensión de la historia de Cutervo, sin hacer mención del culto a Nuestra Señora de las Mercedes. Ha hablado primero y la novena está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, la Chuquita de Cutervo, la patrona. Pero él no quiere dejar de hablar de alguien que tienen también mucho cariño los cutervinos, que es Nuestra Señora de las Mercedes. Dice él, cuya festividad se celebra el 16 de agosto, es decir, el día segundo de las fiestas patronales. El día 15, la Asunción. El día 16, también la Madre, pero bajo el título de Nuestra Señora de las Mercedes. Bien, dice que tuvo también su cofradía propia, que fue fundada, la cofradía de Nuestra Señora de la Merced, fue fundada en 1762. La imagen en cuyo honor se estableció la cofradía fue la misma que ahora se saca en procesión el día 16 de agosto, dice el párroco, ¿no? El padre Carceller. Y era venerada en el templo parroquial, pues no existía en aquellos tiempos la actual capilla de la Merced. O sea, cuando en 1762, efectivamente, no existía la Merced, fue posterior, como hemos visto y hablado ya, ¿no? En la primera edición de esta novena, año 1944, dice, anotábamos como fecha de la erección de esta capilla el año 1824, en conformidad con lo escrito en el libro de la Cofradía de la Merced del presbítero don José Benito Chávez. Posteriormente, en el libro de casamientos, como ve, es un investigador como yo, digo una cosa, pero sigo investigando a ver si realmente eso que he dicho es verdad o no. Y dice, hombre, dije yo eso porque yo encontré un libro
del presbítero José Domingo Chávez que decía eso, pero posteriormente en el libro de casamiento de los años 1803-1826 se ha encontrado la declaración escrita por el mismo autor de la mencionada capilla, padre Fray Toribio Duarte, el famoso Toribio Duarte que contribuyó mucho con alhajas de toda la causa de la independencia, que fue párroco mercedario de Cutervo, quien dice textualmente, y lo hemos dicho ya, hablando, ¿te acuerdas? Creo que fue el último día, sobre la construcción de la capilla de las Mercedes. Se comenzó a fabricar esta santa iglesia el 23 de septiembre del año 1811. El año 1800, como te acuerdas que fuimos viendo. Ahí se comenzó. Y se concluyó con techo el 20 de diciembre. Y se entregó el día 15 de agosto de 1812. Que te dije que rápido, ¿no? Un año. Esto lo ha leído el padre Carceller, lo mismo que he leído yo. Y que tenemos la misma base, que es el libro de matrimonios de Cutervo, que ahí está escrito. Por eso estamos titulando Historia de Cutervo, luces para la historia de Cutervo desde los archivos de la parroquia. Nosotros nos fijamos en lo que dicen los libros de bautismo, de matrimonio, en fin, todos los libros que hay en la iglesia parroquial de Cutervo. Pues bien, entonces el padre Carceller se corrige a sí mismo, pues dice, oye, dijo esto, pero resulta que he encontrado escrito por él mismo ya más detenido las fechas. Este mismo padre, dice el padre Carceller, según declara en su nota, fue quien trasladó la cara de la imagen de las Mercedes que está en el altar mayor de su capilla. ¿Te acuerdas de esa cara que hablábamos, que uno lo intentaron borrar y no se podía borrar? Y entonces otro párroco que hemos dicho, el presbítero José Benito Chávez, lo guarda y lo pone en el altar. Esa carita que decimos un poco milagrosa, ¿no? Que no se quería dejar borrar, no quería que los cutervinos se olvidaran de ella, la Virgen de las Mercedes, ¿no? No formaba parte del antiguo convento o casa parroquial, dice el padre García. En cuanto al origen de la devoción a esta santa imagen es el siguiente, según está escrito en el libro respectivo de la cofradía. Y ahora nos relata. El año 1802, estando de párroco de la doctrina el padre Fray José María Silva, ordenó a un criado suyo, de nombre Vicente, que borrase con cal algunas imágenes que habían pintado en las paredes del comedor, estaba en el comedor de la parroquia, queriendo dedicar aquella estancia a otros usos de la casa. Aquí hay unas caras pintadas de la Virgen, pero esto no es una capilla, esto va a ser comedor, vamos a borrarlas. Obedeció el criado, pero al día siguiente hallóse la cara de la imagen que representaba la Santísima Virgen de la Merced, limpia y como si nada hubiera sucedido, permaneciendo borradas las demás. Solamente que había varias caras, se borraron las caras, pero la cara de la Virgen de la Merced, que es la que está ahí, que te he dicho ahora, según se entra a la iglesia, al nuevo templo, a la Basílica de la Asunción de Cutervo, a la izquierda hay una puerta en mitad de la iglesia que comunica con los salones parroquiales, hacia la casa parroquial, pues ahí está colocada, en altito, ahí junto a la puerta. Este hecho, que se creyó milagroso, dio origen al culto a esta santa imagen, es decir, a esa cara se refiere, que no es una imagen, es una imagen sí, pero es una pintura sobre una pared de tapial, ¿no? Este hecho, decimos que se creyó milagroso, dio origen al culto, construyéndose al efecto la capilla mencionada. Precisamente por este hecho, o sea, ¿por qué se construye la capilla de la Merced? Por este hecho que el párroco Fray José María Silva dice, caramba, ¿qué ha pasado aquí? Voy a construirle. Y es el que decide construirle. Esto ocurrió en 1802, pero la capilla se construyó en 1811. Es muy bonito este relato. Es como una novela. Ojalá todos los de Cutervo sepan que fue en 1802 cuando ocurrió eso, que querían borrar, que eso estaba en un comedor que tenían la parroquia en ese momento, que ya no es ahora, ya, que quisieron quitar esas caras, se borraron todas las caras, pero esta cara de la Virgen de la Merced no se borró.
Pues bien, entonces dice que este hecho que se creyó milagroso de origen al culto de esta santa imagen, construyéndose al efecto la capilla mencionada, mayor parte rehizo por su propia cuenta el presbítero José Benito Chávez, párroco de la doctrina, el año 1842, ¿ves? Se hizo 1812 al 11 al 12 y la construyeron. Duró poco tiempo, muy poco tiempo, 30 añitos, menos de 30 añitos. Agrandando la longitud en una tercera parte, agrandó más, la volvió a hacer más grande. La fiesta de la Virgen de la Merced se celebró desde sus comienzos en su día propio, 24 de septiembre. O sea, ahí cuando ya tenía la capilla de la Merced, pues no se hacía como ahora. Yo no sé si lo siguen haciendo. El 16, el segundo día de la fiesta a la Merced, si no su día, el día de la fiesta de la Virgen de la Merced, es el 24 de septiembre. Hasta el año, dice, 1840 más o menos, en que se unió a las fiestas patronales de agosto, cual se hace al presente. El párroco dice que en 1900, que él llegó a 40, 44, se hacía así. Ahora yo no sé, imagino que los seguirán haciendo. Bien, solo resta advertir, dice el padre José Carceller Galindo, que las meditaciones de la presente novena han sido tomadas de los escritos de San María de Ildefonso. Bueno, y él, para terminar este relato, una pequeña oración. Esta novena, que la hizo el 44, tuvo tanto éxito, que sacaron 1000 ejemplares, que en 1947, en febrero, en las fiestas de medio año, hicieron otra tirada, otro tanto de tirada. O sea, toda la gente la compró, la tenían las familias en sus casas. Pues bien, esta novena, dice él que, mira, no es nada mío, esto que he escrito sí es mío, pero novena pues son unas reflexiones que he tomado de San Ildefonso, ¿no? Que es el gran amador San Alfonso María de Ligorios, es el gran devoto de la Virgen y tiene unas oraciones preciosas. Bueno, pues el padre Carceller dice, yo tengo esta pequeña oración que es mía, dedicada a los cutervinos, oración preparatoria que es muy pequeña y la rezamos así. Oh Madre Santísima de la Asunción, dedicada a la Asunción, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dignaos admitirnos a vuestra soberana presencia y escuchar a un pobre pecador que, oprimido por el peso de sus culpas, se acoge a vuestra clemencia y protección. Os suplico, señora mía, que roguéis a vuestro divino Hijo para que por su infinita bondad me perdone lo que hice contra su voluntad y sus mandamientos. Y así, por mi indignidad, no mereciese esta gracia, séame otorgada por vuestros merecimientos, para que no perezca lo que Él creó en su imagen, a su imagen y semejanza. Una oración pequeña. Estamos diciendo que estamos hablando de la novena de la Asunción. Y en la novena de la Asunción hay todas estas cosas que hemos relatado hasta ahora. Y lo que voy a hacer de ahora en adelante, seguramente iremos al silencio, no sé, bueno, sí, lo que tú digas, destacamos y puntualizo algunas de sus afirmaciones, algunas afirmaciones de el padre José Carceller Galindo. El padre Severiano nos sigue marcando la pauta de conocer todos estos trabajos, pero que marcan en la historia de Cutervo. Padre. Bien. Ahora, titulado esta parte, podemos destacar y puntualizar algunas de sus afirmaciones. La primera, el padre Fray Juan Ramírez de la Orden de San Agustín, evangelizador de Cutervo, dice el padre Carceller. Y diónos el rey la provincia de los Guambos con 3 grandísimos pueblos, Cutervo, Quirocoto y Cachén, Santiago de Cachén, Miracosta, con 2 o 3 anejos cada uno y muchas familias en los campos. Escogieron al padre Juan para la conquista del año 1560, que por padre de la virtud y ejemplo de calidad le daban los principios de las conversiones. Efectivamente, y estoy de acuerdo que el evangelizador de Cutervo en 1560 es el padre Fray Juan Ramírez, agustino. En eso estoy de acuerdo y eso lo puntualiza muy bien el padre Carceller. Personalmente, creo que antes de... estoy de acuerdo con él, pero no estoy de acuerdo de que sea el primer el evangelizador. Yo creo personalmente
aunque él sí creía que era el primer evangelizador, que antes de Fray Juan Ramírez había evangelizado ya algún otro misionero, algún cura secular, según veo en las afirmaciones del mismo, como informó a sus prelados el mismo padre Juan. Había poco que trabajar en la conversión de aquellas gentes porque todas estaban bautizadas y con razonable noticia de nuestra fe. Si hubiera sido él el primero, no puede terminar el trabajo en 3 años, y a los 3 años ya se fueron porque creía ya que estaba hecho. Es la única observación que hago. Los de Cutervo creen también, como los de Guambos, que fue el padre Juan Ramírez. Para mí no, y lo afirmo. Las palabras del mismo Fray Juan Ramírez. Me voy porque ya están ya evangelizados, ya están. Además estuvo 3 años. Segundo, pone en duda Fray Carceller, Fray José Carceller Galindo, y también mi persona, que fuera Juan Ramírez, el 15 de agosto de 1560, el fundador. Él también lo dice, no así. Más bien afirmo que ya estaba fundada la pequeña villa, aldea, caserío de Cutervo a su llegada. Tercero, respecto a la devoción de la Santísima Virgen patrona y titular de la parroquia, diremos que es tan antigua como esta, según nos lo indica su cofradía, fundada el año 1686. Cofradía que tuvo por objeto no establecer el culto a nuestra reina, sino unificarlo y darle más esplendor, como se desprende del acta de su fundación, firmada por los alcaldes y autoridades de aquellos tiempos. Y así se puede observar en los libros e inventarios de la parroquia. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la parroquia existía, ahí inmediatamente en los primeros inventarios ya están los mantos y hasta la Virgen de la Asunción. Y recibe ese nombre, entre otros títulos, al comienzo la parroquia de Cutervo. Cuarto, la Merced tuvo también su cofradía propia, fundada en 1762, como acabamos de decir hace unos momentos, ¿no? La imagen en cuyo honor se estableció la cofradía fue la misma que ahora se saca en procesión el día 16 de agosto y era venerada en el templo parroquial, pues no existía en aquellos tiempos la actual capilla de la Merced, efectivamente. Quinto, los inventarios tanto de la parroquia como de la cofradía suponen la existencia de la imagen, llegando algunos de ellos a dar el detalle del tamaño de la misma, que es el de la actual imagen actual. Al hablar de la imagen nos referimos únicamente al busto, el resto es posterior. Siempre fue para ser vestida, pues en el mismo inventario de la cofradía, verificado el 17 de febrero del año 1687, siglo XVII, 1687, se le entregaron al primer mayordomo de la Virgen, Juan de Cubas, 4 mantos o vestidos, una corona de plata y varias alhajas. Esas imágenes, quiere decir, tienen nada más, la imagen es hasta la cintura, ahí salen unos palos hacia abajo, la Virgen va vestida y parece que es tamaño natural, ¿no? Pero no es tamaño natural, sino solamente hasta la cintura. Y un dato muy importante deja el padre Carceller más adelante, ¿no? En cuanto al templo parroquial, donde se venera la imagen de la Virgen de la Asunción, todos sabemos que data únicamente del año 1863. Eso sí, lo hemos dicho ya. El último que se cayó, este último, antes de levantar ahora la iglesia de material noble y preciosa construcción que han hecho, se comenzó el año 1863, fecha en que el presbítero don José Martín Olano comenzó su construcción por haberse venido al suelo la anterior hacia el año 1850. Fíjate, estuvo 13 años que no pudieron construir la iglesia. Claro, no tenían tanta necesidad porque habían construido ya, en esa época existía la Capilla de la Merced, y la Capilla de la Merced hizo de templo parroquial en esos años, ¿no? Duró su construcción 5 años y se inauguró el 14 de agosto del año 1868, como he dicho. Y el dato importante que da Carceller dice, sobre el hermoso retablo de Cutervo, en el libro de cosas notables de
los agustinos recoletos, dice: el retablo es de cedro, fue mandado tallar por el presbítero don José Martín Golano. Así constato también en dicho inventario más arriba, ¿no? Lo digo también. Esos son detalles muy claros que él en los libros va anotando también, en los libros, en las cosas notables de los agustinos recoletos, va componiendo un inventario personal y toma este dato en cuenta. Séptimo, posteriormente ha sido objeto de algunas mejoras y reformas, siendo las principales las iniciadas en el mes de julio de 1942, tanto en la parte interior como en la exterior. Hay que tener en cuenta la labor de Fray José Carceller Galindo, y más tarde en las torres que fue el padre Feliciano Díaz. Las torres puso por dentro, que se ha visto ahora cuando se cayeron, la parte de adobe, puso un armazón, o sea, una estructura de hierro y cemento armado, ¿no? Y por eso, claro, la torre seguía en pie, se caía lateral, ¿no? Se caía lateral las paredes que estaban entre columna y columna del material noble, ¿no? Octava. Sobre la Capilla de la Merced, el libro de casamiento del año 1803-1826, se ha encontrado la declaración escrita por el mismo autor de la mencionada capilla, padre Fray Toribio Duárez, párroco mercedario de Cutervo, quien dice textualmente: se comenzó a fabricar esta iglesia, Santa Iglesia, el 23 de septiembre del año 1811 y se concluyó el 20 de diciembre de ese mismo año y se entregó el 15 de agosto del año siguiente. O sea, rapidito. Bueno, pues también se vino rápido al suelo. Y último, punto, la fiesta de la Virgen de la Merced se celebró desde sus comienzos en su día propio, el 24 de septiembre, hasta el año 1840. Siempre se celebraba antes el 24 de septiembre. Pero en el año 1840, más o menos, en que se unió a la fiesta patronal, es decir, a Nuestra Señora de la Asunción. Primer día, 15, era Nuestra Señora la Chuquita de la Asunción. Y el día siguiente, 16, Nuestra Señora de la Merced. Así vemos una foto que hay ahí que dice: Comité Restauración Iglesia Matriz Nuestra Señora de la Asunción de Cutervo, y ponen que fue padre José Carceller 1856 en agosto. No, está equivocada la foto, que lo tienen ahí escrito, no sé quién lo ha hecho, pero está equivocado. Es 1946, porque en 1956 el padre Carceller no estaba en Cutervo, estaba ya en Venezuela. Hay una historia, pero hay una historia, aquí yo la he colocado, claro, ya no se puede borrar, por la foto dice 56. Pero aunque la foto diga 56, hay que poner una nota que es del 46, del 56. Claro, uno ve ahí y dice: bueno, pues esto, yo conozco aquí a fulano de tal, hay unos 40 o 50 señores, todos con sombrero, muy elegante vestido, con corbata, que seguramente conocen: este es mi papá, este es mi abuelito, está aquí con el párroco, el padre Carceller. Ahí cuando inauguran ya la iglesia por dentro, que ha quedado muy bonita, esa techumbre preciosa que tenía de madera, esa la puso el padre Carceller, en fin, ya lo arregló muchísimo, y el piso, ¿no? El padre Carceller. Y con él he puesto las obras también, la foto de José Alberto Langarica, que fue su acompañante. Yo lo conocí de muy mayor y me contaba anécdotas muy, muy simpáticas de que había vivido con el padre Carceller, que tenía un caballo. Voy a contar una anécdota curiosa. Bien. Tenía un caballo con montura, que claro, entonces no había carretera, no se hacía nada ni en bicicleta, ni en moto, ni en nada, ¿no? Y a mí me tocó en moto en esa época. Y dice que tenían el caballo y ellos, claro, salían, date cuenta que tenían que ir hasta Sócota, pues iban a los enfermos, ¿no? Entonces el padre era el mayor le llevaba bastante, el padre Carceller era párroco, y el padre, el tío Pepe, que llamamos otro, José Alberti Langarica, pues era muy jovencito, 24, 25 añitos, y entonces siempre se prestaba a ir a caballo a los enfermos, pues claro, para quitarle esa fatiga al otro padre José, que era un poco más mayor, José Carceller, ¿no? Y dice que una vez llegó ya y llegaba con mucha hambre, y rapidito fue y se puso a cenar, ¿no? Se puso a cenar porque habían llegado muy tarde. Y viene el padre Carceller
Dice, José, Fray José, ¿has dado de comer al caballo? Dice, no. Pues aquí, mientras no cena el caballo, no cenan los padres. Así que el padre José Alberti no me contaba, me fui rápido, fui a darle de comer al caballo, después me fui a la cama enfadado. Pero como era tan bueno, al día siguiente me compró unos quesos que sabía que a mí me gustaba mucho y me quitó el enfado. Cosas como de dos niños, ¿no? Sí. Es una anécdota bien curiosa de misioneros, ¿no? Como el carceller y el caballo es para nosotros pieza fundamental. Sin el caballo no podemos ir a celebrar misa a las cofradías, ni a visitar a las comunidades, ni podemos ir a los enfermos. Esto es fundamental, tiene que estar bien comido. Hoy ya llegas tú, a lo mejor mañana tenemos que volver a salir, y si el caballo se planta, se cansa o se cuesta en el cielo y no se levanta, pues es un tema. Bien, y ahora vamos a ver si lo que tú decías hace un ratito, obras en el templo de Cutervo, desde el 41 al 46. Ya, conexión directa. Padre Severiano, como siempre, cada lunes nos acompaña de 10:30 a 11:30 con la historia. Y hoy estamos a propósito de esta historia desde los archivos parroquiales de Cutervo. Bien, padre, entramos ya a los años de 1941-1946. Sí, que estos precisamente son los años que estuvo el padre Carceller, José Carceller Galindo, en Cutervo. Después ya fue a Cañete. Y le tocó, fíjate, el año 1956 le tocó levantar un templo en Cañete. En Cañete estuvimos Agustín Recoletos, había habido antes, cuando llegamos, un terremoto, se había caído y a los padres compañeros de él y a él le tocó levantar otro templo hermosísimo. Templo que levantaron ellos ya de material noble el año 56, que dice en la foto esa que te decía que no es, que lo he encontrado en estas publicaciones que hacen de Cutervo, pero no coincide con la realidad en el escrito, es 1946. Pues bien, y para decir esto, copio literalmente, publicaba el padre Carceller en el libro de cosas notables de los agustinos recoletos. Llevamos en todas las casas, fue el primer libro de cosas notables de Cutervo, de los agustinos recoletos, fue redactado por José Carceller, redactado, porque fue el primer párroco. Tiene obligación el párroco, aparte del libro de cosas notables de la parroquia, cosas notables de los agustinos recoletos, ¿no? Y dice así: habiéndose destruido hacia el año 1848 el templo colonial, el párroco don José Martín de Olano llevó a cabo la reconstrucción del templo los años 1853-1858. Sin mayores galanuras por su parte material, encierra, sin embargo, un soberbio retablo mayor de madera de cedro, mandado construir por el mencionado párroco Olano, y que ocupa en todas sus direcciones el testero o fondo del templo, no así como ha quedado nuestro altar mayor en la parroquia de la catedral de Chota, que parece que está sin acabar. Está allí en Cutervo, lo vemos, pues ese es el retablo, queda precioso ahí. En época anterior a nuestra llegada, dice el padre Carceller, alguien concibió el descabellado proyecto de querer pintarlo de blanco, contra lo que se levantó, y con sobrado motivo, la opinión de la feligresía. Fíjese, esa madera que es de cedro, la quisieron pintar un párroco de blanco. Bueno, impidiéndose llevar a cabo. O sea, el pueblo entonces, claro, con buen tamaño, no, o sea, no haga usted ese disparate, no lo permitimos. Dicho altar o retablo tiene el mérito de ser trabajado en Cutervo, con cedro de estos mismos lugares y por ebanista de esta misma región. Dice aquí el padre Carceller, aunque yo he dicho muy bien, como recogen los libros, que los ebanistas es de la misma región, pero son de Cajamarca. Son, claro, departamento de Cajamarca, estamos nosotros también, ¿no? De la misma región, la sierra, la provincia en esa época de Cajamarca, todos pertenecían en esos primeros tiempos
hasta que se fundó la provincia de Chota. Bueno, ellos antes, cuando llegaron, los misioneros agustinos pertenecían a la provincia de Huambos, de los Huambos, ¿no? Muy bien. Ante todo, reparar el proyecto de los padres de los agustinos, era, ante todo, reparar los techos y tejados. Causa del temblor del mayo de 1928. Por ese temblor que hubo en 1928, los techos, todo ese maderamen estaba muy mal. Esta primera fase de la obra hacia el techo lo hizo de nuevo. Se llevó a cabo de julio a octubre de 1942. Esa fue la primera obra. Todo la techumbre la arregló. Porque el terremoto que había habido en 1928, pues tiró muchas casas, hubo desastres, murieron algunas personas en Cutervo, pero la iglesia quedó muy mal, en la techumbre. A esto siguió el trabajo de colocación de la bóveda interior de madera, de la que carecen de ordinario los templos de la sierra peruana, dice él, quedando por tanto a la vista todo el armazón de vigas. ¿Ves cómo era antes la iglesia de Cutervo? Quedaba, ¿te acuerdas cómo estaba? Estaba, ya el padre Arana había quitado el armazón, pero primero quedó que se veía dónde iban las calaminas. Después el mismo padre José Arana lo tapó y puso aquellas cuadritos de triplay, tipo triplay, que no se llama triplay, es con cartón prensado. Pues este padre Carcellier tuvo la originalidad que para tapar ese maderamen en las capillas del campo, ves que se ven todas las maderas cruzadas, unas y otras, y claro, las tejas. Bueno, para que se viera bonito, pues ese armazón, y él se dice, ojo, sacando pecho, dice, ojo, normalmente en la sierra de Perú, en la sierra, todos los techos se ven el armazón de vigas, los trabazones, las vigas, sin mayor esmero labradas, se ve todo. Dice, para suprimir esa fealdad, dice él, se colocó bóveda de la madera llamada saucecillo. Es el saucecillo, pues esa madera que tenía, que era preciosa. Eso tú has ido a Cutervo y recuerdas, hasta hace 4 días, hasta hace unos años. Hasta hace años estaba esa, era preciosa, a mí me gustaba mucho esa techumbre, saucedillo. Comparable en duración al cedro, dice el padre. Yo de esto de madera no entiendo, aunque de color más claro, bóveda adornada de arcos, rosetones y otras molduras talladas en cedro. Aparte del saucedillo, había algunas molduras y algunas cositas en cedro, sin pintura de ninguna clase, que sin duda alguna hubieran hecho desmerecer el trabajo. Es color natural de la madera. Esta madera de saucecillo no necesita más que una mano de aceite para su mejor conservación y para que tome un destacado color a marfil que la embellece mucho. Sigue hablando de más obras en la fachada, pisos, estocado, elevación de la torre, las hacen más alta, y lo de las torres se hizo ya con el padre Feliciano y se inauguró el 15 de agosto ya del año 1960, el 4º centenario de la Fundación Cristiana de Cutervo. Eso lo hizo el padre Feliciano Díez, que yo también lo conocí en Salamanca. Yo estaba estudiando la teología, la filosofía, y ahí, antes de ordenarme, y ahí lo conocí, y viví con él unos años. Y en el noviciado también, era el párroco de San Millán de la Cogolla, y lo conocí y nos contaba muchas cosas de Cutervo. Lo mismo que Carcellier, estaban juntos allí el año 1970, 70, 71, que yo estuve, y el padre José Carcellier me contó muchas cosas de Cutervo. Por eso tengo yo tanto cariño también a Cutervo y he escrito esto, ¿no? Porque él me contó muchísimas cosas que le pasaban y algunas cosas que no puedo contar aquí. Y una señora que tenía muchos hijos, todos los años llevaba un hijo, pero no tenía padre. Pero hija, ¿cómo haces estas cosas? Y la respuesta de la señora, que no la voy a decir, ¿no? Bien, el trabajo de bóveda de la que habla el padre Carcellier no se hizo al completo de la forma que él indica. La última parte de esa bóveda estaba hecha de madera más sencilla y sin adornos que tenía la primera. Primero, 25 de junio de 1941, reunión en el Consejo Provincial
con autoridades para tratar sobre la refacción y embellecimiento de la iglesia, ¿no? El embellecimiento de la iglesia. Se forma una junta central y una subcomisión en la ciudad de Campiña. El 25 de julio, un subcomité de varones y señoritas presentan una velada literario-musical y el 15 de agosto un subcomité de damas hace venta de escarapelas para conseguir fondos. Ambas actividades dejan contentos a los organizadores. Ahora nos va contando cómo se hacen las cosas, como nos hacían antes, haciendo actividades, ¿no? Segundo, el 1 de julio de 1942 comienzan las obras en el templo por los tejados. Nos dice, 1 de julio del 42 se inician las obras, porque tenemos fondo. 6 de diciembre del 43 concluyen las obras de bóveda del templo, adornando con molduras talladas según contrato. Queda la parte de las torres para otro contrato. Cuarto, 7 de noviembre de 1944, comienzan obras de nuevo pavimento. El primer piso de Cutervo, tal como lo han conocido los cutervinos que viven actualmente, que era de esa cerámica como el de Chota. Se cambian las tablas del piso, eran tablas, ¿sabes? Para que no hubiera tanto frío, por cemento. Si iba descalza, pues las tablas al comienzo. El presbiterio y 2 metros más se hacen con loseta, que fueron las primeras que pusieron. Primero pusieron el presbiterio, la parte alta donde está el altar, y 2 metros más de loseta. 1945 se pavimenta el presbiterio y la parte central de la iglesia con mosaico. Se pinta la iglesia y los altares laterales y el púlpito. Y el 23 de junio de 1946 se concreta el último contrato. Había habido antes un incumplimiento de los contratistas. Como ven, no solamente ahora los contratistas a veces se escapan y no cumplen con las obras, también en esas épocas había alguno, que incluye el revestimiento de cemento de toda la fachada que da a la plaza, más las 2 caras de las torres que dan sobre el tejado, más las fachadas laterales traseras de la torre. O sea, los alrededores exteriores de la iglesia, para que el agua no perjudique al adobe. Si eso le ponemos cemento, eso lo va a proteger. Todas estas cosas se hacen. No tocó en este escrito, sino la primera época de los agustinos recoletos, ya que hay 2 estudios muy completos, de quien, por cierto, he tomado algunos datos, el padre, el que quiere saber más de todos los agustinos recoletos, de todo, de las obras, de los trabajos, tanto espirituales como materiales. Monseñor Emiliano Antonio Cineros ha escrito Andanzas peruanas, Andanzas a los agustinos recoletos, en Andanzas Recoletas, se llama Andanzas Recoletas, precioso. En la primera parte sí, la escribe en 1988, y después un ya libro terminado que creo que lo presentó también ahí en el auditorio, el teatro en el teatrín que tienen en Santa Mónica, sí, en Radio Santa Mónica, el 2016, sí. 2016. Y sé que está a punto que ha publicado otro libro. Pues bien, estas son las obras nada más del tiempo del padre Carceller. Las otras, ¿para qué escribir? Cuando uno ya está escrito bien y hace poco, pues ya no se dice nada. Se remite uno a ese libro, cualquier cutervino que quiera, ese libro está escrito reciente. El último porque tiene 2 ediciones, la última está el año pasado, creo, o hace 2 años. Hace 2 años creo que es la última publicación, ¿no? Bien, y ahora ya pasaríamos a Cutervo. Vamos a ver por fechas, todo lo que hemos dicho, pero fecha por fecha, para que recordemos pues lo que hemos ido diciendo a lo largo de estos, de no sé cuántos lunes hemos estado aquí hablando sobre Cutervo, y ahora ya cerramos con broche de oro lo que tú decías antes de esta última parte del siglo XVI, siglo XVII, XVIII, XIX, con todas las fechas, que es como recordar, sobre todo, para ver cómo el título es verdad. Decimos luces históricas de Cutervo desde los archivos parroquiales de Cutervo. Entonces, vamos a ver ahora dónde está la historia. En 1535, tanto. ¿Y qué dice el libro de Cutervo? Ahí también está. ¿Quién dice esto? ¿Quién dice el otro? Bueno, pues todas esas cositas vamos viendo. El volumen, ¿a cuánto llega,
padre? Las hojas totales, mira, en A4, te voy a decir ahora mismo, en A4 con todos los datos, son 136 hojas. Esto suele salir 136 hoja A4, pero esto después es más que un libro, porque el libro sabes que es como la mitad. Pues puede salir, yo creo que puede salir, 136, unas dos, no llegará a 190, 170, entre 170 a 200 páginas. Sale, un libro, vamos a decir, de regular volumen, ¿no? Sí, un librito, regularcito. Interesante. Bien, padre, y para seguir conversando, pues, sobre esto, ¿qué otras vamos a un poquito porque nos ha gustado la anécdota que nos ha contado, porque cuántas habrá pasado, ¿verdad? Como todos ustedes, pues en el proceso de llegar a las comunidades más lejanas. Como si no hubiera nadie escuchando entre tú y yo, te voy a dar la respuesta que le dio la señora. Padrecito, contra un saco de papas. Tú no lo has cogido, menos mal. Me recontó así, a mí me lo contaba, eso me lo contó bien en oficial, yo tenía 18 años y yo, me estuve toda la noche riendo. Es que, sí, le dice, claro, le dice, ¿sabes la pregunta que le hizo el padre, no? Yeah. Pero hija, ¿cómo haces estas cosas? ¿Cómo haces? Le dijo. ¿Cómo haces? Todos los años vienes a bautizar un hijo. ¿Cómo haces? Dice, padre, contra un saco de papas. Quizás no le entendió la pregunta la seguramente madre. No entendió. No, claro, y se refirió. No entendió. Él decía, claro, que ten cuidado, hija, pero que no tiene padre tu hijo. Otro. ¿Cómo vas a alimentar a los hijos y tal? Era una madre soltera, ¿no? De tantas que había en la sierra en esas épocas. Pues fíjate, para alimentar a los hijos, que era una vida bien dura, que tenían que ser madre y padre para sus hijos. En fin, y muchas, como esta, pues inocentes ellas. Sí, pues, entonces ríe uno, pero es una inocencia suma, ¿no? La de esta señora. Sí, mire, Jaime. Sí. Padre, y en este tipo de historia que hoy nos estamos centrando en Cutervo, de todo lo que se ve maravilloso, discúlpeme lo que pueda preguntarle, de Chota en ese contexto no tenemos casi nada de los años pasados como de Cutervo. Bueno, es que ya te he dicho, los chilenos, a uno dijo, no los quieren los chotanos, muy bien. ¿Sabes por qué no quiero yo? No que no quiera, hay que querer a todo el mundo, no se puede odiar ni nada. Yo tengo un dolor muy grande sobre los chilenos en la llegada a Chota porque nos dejaron huérfanos de nuestra cultura, parte de nuestra cultura. Estos libros que decimos que están desde rapidito, ¿no? Desde el año 1600, un poquito ya los libros de Cutervo, y que podemos tener todo esto escrito, todo está escrito que hemos hablado. Pues los libros parroquiales de Chota eran anteriores, claro, a estos años. Fíjate, si yo hubiera tenido para escribir la historia de Chota, pues aparte de todos esos archivos de Indias, archivo también de Trujillo, hay Trujillo de Perú, el archivo también del regional de Cajamarca, etcétera, yo hubiera visto los inventarios, las joyas, hubiera visto lo de la Virgen, o sea, hubiera sido para mí unas luces impresionantes como iluminar la historia de Chota. Todo eso, sabes, desapareció, hasta 1821, pero ya del mes de septiembre en adelante no hay ningún libro de ningún tipo de la parroquia de Chota. Puede ser, hay algunos por ahí, algunos muy raros, pero de bautismo, de matrimonio, etcétera, no existen. No. Es una riqueza impresionante la que con la quema o con el robo o con lo que hicieran aconteció en Chota. Es una gran pena, porque sobre todo de la Virgen de la Inmaculada de Chota hubiéramos tenido detalles impresionantes. Porque fíjese, porque imagínese 75 años de cautiverio de la patrona,
O sea, cómo ha pasado todo un proceso, ¿no? Claro. Mira, precisamente muchos no han entendido ni entenderán, y algunos sacerdotes tampoco, yo sé que no lo entienden, la réplica de Chota, lo que he dicho, la réplica. Claro, no entienden porque ellos tienen una perspectiva. Yo tengo una perspectiva histórica. Yo quiero mostrar al pueblo de Chota y a las futuras generaciones lo que fue la imagen de Chota, históricamente, la realidad de la patrona de Chota, que era de pan de oro. Yo quiero revivir el orgullo de los chotanos. Pero el pueblo de Chota se sienta orgulloso y ven y además imiten a nuestros antepasados, como en 1780, siglo XVIII, es el orgullo de todas las imágenes que hay en toda la comarca, incluso en la misma ciudad de Cajamarca, donde me encuentran una virgen de pan de oro, de 22 quilates, ¿no? Pero eso es histórico, pero esa historia se quemó, esa historia se borró, y esa historia está en nadie. Y quiero que las mentes de los chotanos recuperen la imagen histórica y la riqueza histórica de la fe de nuestro pueblo y de la unidad que hay entre la patrona de Chota y la ciudad de Chota y los chotanos. Ese es el argumento. El otro que no comprendan, o que muchos yo sé que han criticado y tal, pero a mí yo busco la historia, yo busco la verdad, y eso me siento orgulloso. Y siento el amor que tenemos que tener los chotanos a nuestra querida patrona, ¿no? Sí. Por eso hago estas cosas. Pero, contra viento y marea, porque no hay muchos chotanos, pero que más están solos, y muchos de ellos no lo han comprendido. Padre, y cualquiera piensa, no, el padre Severiano está loco, nos quiere cambiar aquí de historia. Sí, un poco loco. Mira, yo puse ahora otra historia de estas nuestras, los agustinos recoletos. Yo estuve en en Huambos, después de estar 76, 77, 78, 79, pasé a Huambos y puse un letrero en mi habitación. Un letrero que encontré que me gustó muchísimo. Para estar aquí no hace falta estar loco, pero ayuda. Ahí está. Eso he tenido siempre en mi habitación. Para estar aquí, para salir para allá, para acá, para meterme a hacer toros que hice el primer año, para arreglar la iglesia, para la televisión. Para eso hay que estar un poquito loco, si no lo haces, ¿no? O sea, no hace falta estar loco, pero estar un poquito loco ayuda. Claro. Esa es la motivación, pues, padre. Que no a todos no les pasa ese mismo ímpetu, vamos a decir, de proyectarse, de buscar cosas, de ayudar, ¿no? Esa es la situación. Así es. Padre, dejamos ahí nuestro tema. Aún nos queda pendiente las fechas de Cutervo por fechas. Sí, las fechas. Con las fechas ya cerramos el próximo día, este libro, ¿no? Y ya pasaremos al tema que tú digas, y si quieres los temas históricos, pues ya que está Tacabamba, que dirán los Tacabambinos, y el padre Sebe no sabe nada de Tacabamba, por eso no habla, pues no sabe mucho de Tacabamba. Y Santa Mónica sabe mucho de Tacabamba, y los queremos también, como los cutervinos, como los chotanos, también los queremos a los de Tacabamba, ¿no? Muy bien. Hablaremos de eso entonces, padre Severiano, luego de Cutervo por próximo día, pues. Así es. Padre, muchas gracias. Hasta nuestro próximo programa. Gracias a ti, Jaime, y a los amigos oyentes de Radio Santa Mónica. Muy y disculpen por los chistecitos. Es parte de la conversación, padre. Y son animosos. Muy bien, padre. Gracias, padre Severiano. Hasta el próximo programa. Amante de la historia y la religión. Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres.